Si se fijan, el objetivo de este curso, el congreso también es que todos aprendamos de todo. La verdad les digo algo, era un congreso para 40 gentes. Se nos fue a 95, 100 personas. ¿Sí? Por eso de repente que ya no hay lugar. ¿Sí? ¿Esto es bueno o no? Eso habla de la expectativa que tiene ya la población de no cirugías, no medicamentos y de cuidarse más. ¿Sí? La verdad es que cuando se metan al campo de la medicina regenerativa van a ver muchas cosas bien interesantes. Van a resolver pacientes que no hubieran resuelto en la forma tradicional y convencional. ¿Sí? ¿Sí? Ya casi, si me dicen, ya casi no pongo esteroides, casi ya no pongo cortisona, casi ya no pongo cortisona. De vez en cuando, muy selecto el paciente. Pero yo creo que tengo unos 3 años de no usar casi cortisona con nadie. ¿Sí? Células madre, mito, realidad, lo que vienen muchos. Es más, las dos cosas, todo es real. ¿Sí? Cuando pensamos que somos química, porque así nos ven, ¿sí? Te voy a dar medicinas, todo es química, todo es química, todo es química. Bueno, vamos a ver, ¿somos solo química? Vamos a ver una receta para fabricar un ser humano. Apúntenle a la receta, todavía no la patento. ¿Sí? Varios litros de agua, varios kilos de carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, una pizca de potasio, azufre, cloro, sodio y magnesio y vámonos. Ya está listo, ya sale un ser humano de ahí. ¿Sí? Si lo quieren más descrito, 49 litros de agua, 13 de carbono, 2, 3, ¿sí lo ven? Esto es lo que compone químicamente el cuerpo humano. Los mezclas, agitas, haces lo que sea, no te sale ni una carne asada. ¿Sí? Pero así nos ven o no, nos ven como química. La célula es la unidad estructural y funcional más pequeña de todos los organismos vivos, incluso hay organismos unicelulares o no. Esta foto está bien bonita, ¿verdad? ¿Sí? Es la imagen de una célula humana más detallada que se ha visto. ¿Sí? Vemos el mismo, es experimental, ya se los puse, que es más experimental. ¿Sí? Si fuera un medicamento, la célula, si fuera un medicamento, ningún otro en la historia tiene tantos estudios. Ninguno. ¿Sí? La sustancia más estudiada es la célula madre. A ese es cierto. Aún no se logra establecer de forma precisa indicaciones, dosis, seguridad, cómo se aplica, cuándo, tiempos, eso es cierto. Pero que es la sustancia más estudiada, no cabe la menor duda. ¿Sí? Ya les mostré esta. Avanzó. ¿Cómo? Ahí está. Vean, el cuerpo humano lo componen entre 10 y 100 millones de células. Existen 200 tipos diferentes de células. Lo más interesante, cada una tiene su propia información. No todas las células tienen toda la información y esto es lo que los hace únicas. Todas derivan de la célula madre embrionaria. De la célula madre embrionaria salen 200 tipos diferentes de células. ¿Sí? Miden aproximadamente 10 micrones, que significa 1/100 de milímetro. ¿Sí? Y no batallen. Si cada célula del cuerpo humano fuera como un ser humano y lo paráramos, 2,5 veces el territorio nacional. Imagínense el número de células. Y bueno, y lo más interesante, ¿saben que hay más bacterias que células? Todavía es más interesante. Tenemos más bacterias que células. Y ahorita nomás le vengo a hablar de células, que después Cornejo les hable de las bacterias. Mira que le gusta hablar de bacterias, ¿verdad? ¿Sí? Células que nada más se encuentran agrupadas en ciertos tejidos. Es decir, las células de hígado solo están en hígado, las de corazón solo en corazón. Pero muchas se encuentran en varias partes del cuerpo, como son las endoteliales, las fibroblastos. ¿Sí? Y lo interesante es que las células, ¿sí?, se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en sistemas. Y todos los sistemas conforman el sistema humano. Y 2 características básicas que ojalá tuviera también la sociedad. El primer requisito para la vida de un organismo completo es una excelente organización y la otra es una excelente comunicación. Este es básico en las células. Vean, por ejemplo, una neurona. Hay 86 millones de neuronas, cada una se conecta entre 10,000 y 200,000 compañeras. ¿Hay organización y comunicación o no? Impresionante, ¿no? ¿Sí? Y lo más interesante, además de haber comunicación entre los órganos del mismo sistema, entre todos los sistemas o no. Entonces, eso de que vean a un doctor por cada sistema, ¿suena lógico o no suena lógico?
No suena lógico. Yo no le digo al paciente, me queda claro, qué bueno que vaya con varios. Nada más que alguien lleve mano, como en el dominó, ¿verdad? ¿Quién lleva mano? Es decir, un médico debe ser responsable. Un geriatra, un internista bueno, un médico general bueno, un médico familiar, pero alguien debe llevar el control integral del paciente. Por ejemplo, algo interesante, vean cómo de comunicación entre sistemas, ¿sí? Los esteroides se utilizan para el sistema inmune, pero derivan del sistema endocrino. Comunicación entre sistemas. Entonces, ¿cómo puedes ver a varios sin que alguien lo vea integral a un paciente? ¿Sí? El cuerpo humano siempre se encuentra en un estado continuo de adaptación a los cambios de alrededor. Y esa capacidad de adaptación, ¿quién creen que la da? Las células madre. Son las que permiten la homeostasis. ¿Sí? Suena feo el nombre, ahorita ya le cambio el nombre, pero es célula mesenquimal del adulto, célula hematopoyética, ¿sí? Pero digo células madre para que hablemos de las células que nos reparan, pero el término está mal. ¿Queda claro? El nombre correcto es célula mesenquimal o célula hematopoyética o progenitora, como se llame, porque hay varios tipos. ¿Sí? Vean desde cuándo están descritas, no es nuevo, no es nada nuevo. Se han descubierto que no hay un solo tipo de célula madre, sino varios, y cada uno es diferente. Características para que una célula sea considerada célula madre son dos: que se reproduzca más de sí mismas y que se vuelva una célula especializada. Esas son las dos características que debe considerarse para ser una célula madre. ¿Sí? Madre solo hay una, pero células madre hay muchas. ¿Vale? Pero madre nada más hay una, pero células madre hay muchas. ¿Sí? Y si las pudiéramos diferenciar por potencialidad, hay unas que son totipotentes, hay unas que son pluripotentes, estas son de experimentación. ¿Nosotros cuáles usamos? Las multipotentes, las oligopotentes o las unipotentes. ¿Sí? Pero por potencialidad esas son. Ahí está, perdón, se fue para atrás. Si pudiéramos hablar por localización, están las embrionarias, que son pluripotentes, pero las de feto, las de cordón, son células de adulto, no son células embrionarias. ¿Queda claro? Porque a veces piensan, es que es fetal, es célula embrionaria. No, es célula adulta. ¿Sí? Estas son las que usamos, las adultas y las fetales. Las fetales suena medio feo porque es utilizar fetos. Realmente no, es del nacimiento, si lo quieren ver así. Las fetales son de investigación. Células madre existen pluripotentes de laboratorio, esas son las que se ganó el premio Yamanaka. Ay, creo que no viene, no se la puse. Pero gran parte del éxito y que vino otra vez la célula madre fue por un premio Nobel, en la cual a un fibroblasto de la piel lo retrasaron con vectores. Hicieron una célula madre de una célula ya madura, ¿sí? Pero esos todavía están en investigación y sigue siendo más para otro tipo de problemas. Lo que nosotros usamos son células mesenquimales que no hacen tumores. Una célula embrionaria puede hacer tumor, una inducida potencial puede hacer tumor. Las que usamos nosotros no hacen tumores. ¿Sí? Y vean, del 100% de células madre que tenemos, de células que tenemos, este pequeño porcentaje son células madre. Otros dicen que es menos, O sea, el 0.2% de nuestras células son células madre. Y ese pequeño porcentaje es el que se encarga de repararnos todo el tiempo. Vean el pequeño porcentaje que se encarga de trabajar todo el tiempo. ¿En dónde se localizan? En los vasos sanguíneos. Por eso los tejidos que más vasos sanguíneos tienen, generalmente tienen mayor capacidad de reparación. Porque ahí es donde están las células madre. ¿Sí? Son estas que ven así que, estas son las células madre. Todos estos que están rodeando al vaso, ¿sí lo ven? Esas son células madre. Nacen de los vasos sanguíneos. Y vean, esta gráfica, cómprenla también. Aquí viene mucho del concepto de utilizar células madre. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando nacemos, del 0.2% de nuestras células, que son células madre, tenemos nuestro banco de células madre. Nuestro banco de células madre cuando nacemos es sería el 100%. A los 18 años nos queda el 40%, a los 30 años nos queda el 25%. Vean el porcentaje de células madre sobrevivientes a los 60 años. Exageradamente bajo. Por eso es que un adulto
70 años, se fractura la cadera, 6 meses sigue batallando. Y uno de 12 años ya anda corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mejor banco. Entonces, esto es bien sencillo. Mejora todas las condiciones de lo que vamos a hablar durante el Congreso y todo eso, y aumentale su banco. Agrégale células al final. ¿Sí? Es mejorar simplemente el número. Nunca lo vas a llevar a 40, ni a, ¿sí me explico? Pero mejórale el número. ¿Sí? Las estudiadas son las de médula y las de grasa, por eso se utilizan mucho en ortopedia, pero también se está trabajando con piel, cerebro, intestino, en todos los lados que existe células madre. Prácticamente en todos lados hay células madre. Prácticamente en casi todos lados hay células madre porque es fundamental para mantener el estado de salud. Lo que les decía, hay células madre hematopoyéticas y mesenquimales o de tejido. Dato interesante, ¿sí saben? 2 millones de eritrocitos se producen nuevos cada segundo. 25 estadios aztecas cada segundo. Esa es la capacidad de regeneración del cuerpo humano. ¿Sí? Esas son las células madre hematopoyéticas. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de adaptación al cambio es básico y está dado por las células. Los que tengan cordón, síganlo guardando. ¿Sí? Es decir, las células de cordón, porque siempre cabe duda, ¿sirven o no sirven? Las células de cordón generalmente eran células de cordón hematopoyéticas, eran de sangre. Sirven para protegerte de una leucemia, algo de eso. ¿Sí? Y actualmente también están guardando tejido. ¿Sí se han fijado o no? Ya sí, los bancos ya están, dicen, ¿qué quieres? ¿Cordón o tejido? Ya están guardando los dos. Me parece más interesante, porque ya están guardando algo del tejido. ¿Sí? Entonces ya tendrían guardados las dos. ¿Sí? Yo le digo a mis amigos que sigan gastando, no deja de ser un seguro contra una leucemia. Vean, el hueso se regenera un 10% cada año. O sea, el hueso, tenemos huesos nuevos cada 10 años para fines prácticos. El hueso también se regenera. No es la misma capacidad de la piel, el intestino, pero el hueso también se regenera. Y algo interesante es romper mitos y dogmas. ¿Sí? Vean, ¿por qué piensa la gente, o incluso muchos neurólogos y neurocirujanos dicen, es que el cerebro no se regenera? Porque lo dijo Ramón y Cajal hace más de 100 años. Vean, son mitos y dogmas que nos dan. Ramón y Cajal dijo, ¿sí? En el tejido neurológico, todo puede morir, nada puede regenerarse. ¿Sí? Eso lo dijo hace más de 100 años, Ramón y Cajal. Pero la verdad es que yo creo que sí era bueno, porque está muy destacado. ¿Por qué? Porque al final vean lo que dijo, era científico. Corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este duro decreto. Y sí, sí existen células madre en el cerebro. Y se producen, esto ya está demostrado, desde 1998, ¿sí? Se producen en el giro dentado del hipocampo y en los costados del ventrículo lateral, que a veces no alcanza a regenerar un paciente para Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, eso es diferente. Pero de que el cerebro también se está regenerando, también. Evidencia científica del uso de células madre, como les comentaba, este ya me lo paso, la selección del paciente sigue siendo lo más importante, lo podemos utilizar en cualquier momento. ¿Sí? La terapia celular es cuando agregas células a tu tratamiento, es parte de la medicina regenerativa, no es solo medicina regenerativa. ¿Sí? Aquí es lo que les comentaba del premio Nobel del 2012. ¿Sí? No sé si sea mito o realidad, pero en lo que está totalmente demostrado que sí funciona ya y es un estándar es trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea se han realizado más de 1 millón, más, ya van casi 2 yo creo, ¿sí? Y es un trasplante de células madre, hematopoyéticas, pero es un trasplante de células madre. ¿Sí? Un tema bien interesante que a mí me gusta es la fragilidad del adulto mayor, ¿sí? En la cual hay mayor fatiga, dificultad, prácticamente casi como me siento. ¿Sí? Eso es la fragilidad del adulto mayor. ¿A qué se debe? ¿Sí? A la pérdida de células a través del tiempo y obviamente el desgaste, el envejecimiento que está relacionado con el estilo de vida. ¿Sí? Entonces, hay un estudio en Estados Unidos que les inyectan 100 millones de células intravenosas y han logrado que mejoren en algunos parámetros. ¿Sí?
Y eso sin cambiarle su estilo de vida, ¿eh? Nada más aplicando células. Y yo creo que está mal. ¿Por qué? Porque no están preparando el terreno antes de aplicarle las células. ¿Sí? Hay que preparar el terreno biológico. ¿Sí? Ese es el que yo me hice. Es un tratamiento autólogo. A mí me gustan las células madre, yo soy fiel creyente, yo me hice el protocolo Salamandra. ¿Sí? No soy yo, pero el del paciente, digo. Me hice una pequeña lipo en enero. ¿Sí? Me hice una pequeña lipo, me sacaron 80 mililitros de grasa. ¿Sí? Y luego me sacaron sangre. ¿Sí? Y de los 80 mililitros de grasa aislaron solo 8 millones de células mesenquimales. O sea, ya casi no tengo tantas, ¿verdad? ¿Sí? Pero esas las expandes y haces tu propio banco celular. ¿Sí? Entonces, estas son mis células. ¿Sí? Al mes ya me estaba aplicando 100 millones de células y al mes y medio me apliqué, a los 2 meses me aplicé otros 250 millones. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero mejorar? Mi banco celular. ¿Sí? Y ahí te la llevas. ¿Qué ventaja existe cuando son autólogas? A diferencia de cuando son halogénicas o de banco. Las autólogas, si les añades linfocitos y les añades un antígeno, las puedes dirigir al tejido que tú quieres. Es decir, yo me las apliqué a cerebro y corazón. Las dos bombas, ¿verdad? ¿Sí? Mi mamá tuvo complicaciones de Alzheimer, entonces si algo me cuido, ¿qué es? Me tengo que cuidar el cerebro. ¿Sí? Entonces me agregué dirigidas. Y solo puedes dirigir inmunológicamente a las células autólogas. No lo puedes hacer con las halogénicas. ¿Sí? Pero aún así las halogénicas funcionan bien. ¿Sí? Pero los linfocitos lo que tienen de ventaja es que hacen que la célula cruce la barrera hematoencefálica. Entonces no necesitas aplicarlas directo intratecal. Las aplicas intravenosas con el menor riesgo. ¿Sí? Conceptos para compartir, siendo claros y hablando de tratamiento de células madre contra diabetes, todo lo que ustedes me digan, insuficiencia vascular periférica, cardíaca, lo que se han incrementado son los experimentos, pero no hay tratamientos aprobados, pero hay enormes esperanzas en que esto va a cambiar la medicina. ¿Sí? Hay que recordar, la salud no es fruto del azar o de la suerte. Y, interesante, tenemos que enseñar a nuestros pacientes a que inviertan en salud y no solo gasten en enfermedad. ¿Sí? Le digo a mis pacientes, a ver, ¿llevas el carro a mantenimiento? Sí. ¿Tú te das mantenimiento? No, hasta que no esté enfermo, porque si no, gasto de oquis. ¿Sí? ¿Y cuántas veces en dolor lumbar, por ejemplo? No, hasta que no esté bien malo, mientras me tomo un diclofenaco. ¿Es cierto o no? Están acostumbrados a gastar solo y a veces ni en enfermedad quieren gastar. Hay que invertir a salud. Al final de cuentas, ¿cuál es tu principal activo? Tú mismo, ¿no? Como que ya te vas a morir, ¿eh? Todos nos vamos a morir. Pero nuestro principal activo es nuestro cuerpo, lo tenemos que cuidar. Con todas las herramientas que conocemos. Hay que recordar que en ortopedia el dolor es un aviso de daño, ¿sí? Y es una alarma. Lo puedes ocultar, intentar ocultar, el foco, el check engine, le puedes poner un chicle, ¿no? Para no verlo, ¿sí? Y ya que te falle, pues ya te atiendes. Pero lo ideal en ortopedia es pensar que el dolor es un aviso de daño. ¿Cuántas veces no me llega una condromalacia femorrotuliana, ¿no? Que le truena la rótula y te dice, me duele poquito, casi no me duele. La verdad no les ofrezco nada. Porque digo, híjole, se me hace muy agresivo inyectarte si no te duele. Pero siendo estricto, si ya le truena, ¿qué significa? Lo más seguro es que le vaya a doler mañana o pasado. ¿Es cierto o no? Entonces, cada paciente es diferente. Hay unos que sí me dicen, échale, Ramiro, me queda claro lo que me estás diciendo. ¿Sí? Una consideración importante, recuérdense, preparar el terreno. Y hablando de células en ortopedia, las que más usamos son las autólogas, ya sea de médula ósea o de grasa, o halogénicas de médula ósea, grasa, pulpa dental o placenta, no sangre de cordón, sí queda claro, ¿verdad? Entonces, en ortopedia generalmente esas son las células más utilizadas. Todas tienen su uso dependiendo cada paciente. Lo que sí, como les comentaba, entre más herramientas manejemos, mejor. Y algo interesante, viene gente muy buena en eco, viene gente muy interesante en ultrasonido. Los que son ortopedistas, médicos del dolor, rehabilitadores, que no manejen ultrasonido, aprendan. ¿Sí? Ahí veo a Amelia, ahí está Adriana, también muy buenos en ultrasonido. Viene Terán, excelente en ultrasonido. Es decir,
Ellos son expertos, no les vamos a enseñar ultrasonido en un curso, ¿sí? Pero sí les decimos, si aprenden es mejor. ¿Por qué? Porque el éxito de las herramientas regenerativas, lo primero que es el diagnóstico, seleccionar bien al paciente, seleccionar el biológico apropiado para el paciente y lo más importante también es la adecuada colocación. Las 4 situaciones son básicas, ¿sí? Para tener un buen resultado. Y me despido con esta. Y siempre hay pacientes que sí le digo, tú eres el responsable de tu salud, no soy yo. ¿Sí? Tú eres el responsable de cuidarte. Yo te ayudo, te oriento, te doy las herramientas. Pero al final de cuentas, el responsable de la salud es... Sí, pero la gran mayoría de los pacientes, como consideran, ¿sí?, que es un factor externo el que los está afectando, es decir, me dio diabetes, no es mi culpa. ¿Sí? Me dio hipertensión, no es mi culpa, pues tú resuélveme porque no es mi culpa. Lo más seguro es que sí sea su culpa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como dicen que no es mi culpa, pues dame algo porque no es mi culpa, dame una pastilla, hazme esto, hazme lo otro, pero no es mi culpa. No, le tenemos que dar la responsabilidad al paciente. Esto es básico en medicina regenerativa. Víctor es un experto, ¿sí? Es cierto, ¿no? El paciente es el responsable de su salud, yo te ayudo, yo te llevo, pero el responsable sigue siendo tú de cuidarte tu salud. Y ojalá aprendiéramos lo de las células, ¿verdad? La buena comunicación y la buena organización de las células lo llevemos al terreno laboral, social, económico, político y afectivo. La frase de Thomas Edison, que ya se las puse. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos tiempo para preguntas aquí, jóvenes. A ver, la verdad, ¿les digo algo? Se siente a veces medio extraño cuando hay gente que sabe más que uno y está sentada aquí al lado. ¿Sí? Es cierto, bien rico. Jaime, Víctor, Kisuchi, manejan muy buenas terapias, son muy buenos en lo que hacen. ¿Sí me explico? Yo me siento con ellos y los escucho, ¿sí? Tenemos que aprender de todo, ¿sí? Jaime es muy bueno en ultrasonido también, ¿sí? Amelia, Adriana son buenísimas, ¿sí me explico? ¿Sí? Carlos es un gran cirujano de columna, de los que veo aquí de rodillas, ¿sí me explico? Delfino fue mi maestro de columna, está más viejito que yo, ¿sí? ¿Sí? Javier, es decir, hay gente muy buena, doctor Alvidres, ¿sí? Pero en biológicos a lo mejor ahí sí le estoy ganando en un poquito, ¿sí? En un poquito, porque al final de cuentas es lo que me dedico, pero si se fijan, el objetivo de este curso, el congreso también es que todos aprendamos de todo. La verdad les digo algo, era un congreso para 40 gentes, se nos fue a 95, 100 personas, ¿sí? Por eso de repente que ya no hay lugar, ¿sí? ¿Esto es bueno o no? Eso habla de la expectativa que tiene ya la población de no cirugías, no medicamentos y de cuidarse más, ¿sí? Pero entonces los felicito, la verdad los felicito por venir. Les voy a decir por qué. Y bueno, es feo lo que voy a decir, ¿me puedes cortar el face? Nos enseñaron, ¿sí? Nos enseñaron las casas farmacéuticas, las casas comerciales, ¿sí? A educarnos en base a congresos. Y son congresos que nos pagan habitualmente, ¿o no? Nos manipulan y nos llevan a congresos y nos pagan congresos que nos sirven porque aprendemos, ¿sí? Pero también nos dirigen a lo que a ellos les conviene. ¿Y es natural o no? Pues no deja de ser un negocio financiero, no deja de ser un negocio económico. Nuestra responsabilidad, ¿sí?, es el paciente. Nosotros tenemos nuestra máxima responsabilidad es el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las herramientas que tenemos. La medicina es válida, la cirugía es válida. Yo conocí el mundo aprendiendo a poner tornillos, ¿sí? Y me lavaron bien el coco y durante mucho tiempo estuve poniendo tornillos, ¿sí? Y ahora a través del tiempo digo, híjole, no hacen falta tantos tornillos. Pero les digo algo, te enseñan estadísticas muy buenas de que sí funcionan los tornillos. Es decir, no me sentía mal porque yo estaba convencido en base a estudios científicos que era bueno poner tornillos. A través del tiempo te vas dando cuenta que no era tan necesario, ¿sí? Y eso lo vas viendo cuando vas agarrando experiencia y obviamente cuando manejas empatía. Es decir, siéntate de aquel lado, ¿sí? A ver, si tú eres corredor, así como Verónica, te ponías una prótesis y te ponías tornillos. No, siéntate de aquel lado, ¿sí? Entonces, creo que esto es básico en la medicina regenerativa. Yo creo que los que se meten a medicina regenerativa tienen esa ventaja, ¿sí? Se vuelven más empáticos, manejan más empatía con el paciente porque tienen más herramientas menos invasivas. Pero la cirugía siempre va a tener lugar, eso sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, le damos un fuerte aplauso al doctor Ramiro.